Mercantil e Industrial de Sevilla. Bueno, me encanta ver este salón de actos con tantísimas personas y lleno, la verdad que es un gustazo. Y es un gustazo también este acto hoy porque, bueno, en la mesa tengo grandes amigos que me siento muy feliz de que estén hoy aquí en el Círculo Mercantil en primer lugar. Querido profesor, Juan Manuel Miñarro, gran amigo de la casa y que además, bueno, yo creo que ha tenido un detalle que a mí me ilusiona mucho porque cuando me planteó la celebración de este acto, buscamos fecha, yo le dije, digo, mira, profesor, yo finalizo como presidente del Círculo Mercantil el día 17, pasado mañana. Digo, lo hacemos cuando quieras, y no lo hacemos sino tu presidente porque quiero que estés en la mesa. Con lo cual me hace mucha ilusión que este acto, tan relevante y tan bonito, se haga hoy y que además sea mi último acto oficial como presidente del Círculo Mercantil. Con lo cual, muchísimas gracias por haber querido que sea así. También la mesa nos acompaña don Antonio Petit, buen amigo de la casa, tuvimos mucha relación durante la exposición que celebramos sobre el hombre de la Sábana Santa y bueno, como ya ahora contarán, es médico analista y forma parte también del proyecto sobre el hombre de la Sábana Santa. Y bueno, y a mi derecha también otro gran amigo del Círculo Mercantil, el querido amigo José Manuel García Bautista, Bauti, una persona muy querida aquí en el Círculo Mercantil que lleva muchos años colaborando con nosotros, un gran amigo y que también puede, seguro que tendrá muchas cosas que contarnos. Yo solamente darle la bienvenida a todas las personas que forman la mesa, a las personas y autoridades que hoy nos acompañan, muy especialmente al presidente de la Academia de las Bellas Artes. Es un honor tenerle aquí, también secretario general y miembro de su junta. Y bueno, y a todos los que estáis aquí en la casa, muchísimas gracias por estar y que sigan viniendo al Mercantil. Hace ya muchos años creamos un departamento de actividades culturales espectacular, me van a permitir que lo diga, porque a él pertenecen unos trabajadores que son extraordinarios, especialmente su responsable, que la tengo aquí, Ana, lleva muchísimos años trabajando con nosotros y ha hecho una labor genial para que este proyecto que empezamos hace muchos años sea una realidad y sea como quisimos que fuera, abierto a toda la ciudad de Sevilla sin pedir nada a cambio, solamente el que ustedes vengan a esta casa. Muchas gracias y disfruten del acto. ¿Qué tal? Cuando conocí a Juan, hace muchos años, a mí me llamó la atención que en esta ciudad, que habitualmente sabéis que vivimos tan profundamente la Semana Santa, pues hubiera una persona que aplicara no solo ya lo que conocíamos de la Sábana Santa, que podía ser mucho, podía ser poco, sino que aplicara un método científico para tratar en este caso de establecer algo que quizás muchos nos hemos preguntado alguna vez, que es aquello de, oye, ¿el rostro de Cristo cómo era? Y porque tenemos una Semana Santa rica en ese sentido. Juan, mejor que nadie lo sabe, por su profesión, por su sensibilidad. Y si queréis que os diga la verdad, yo creo que este libro, particularmente yo lo llevo esperando 23 años, se dice pronto, porque ha sido verlo crecer día a día, cada día se sumaba algo, cada día había algo. Llegar allí al estudio de Juan y encontrarte siempre, evidentemente, las tallas que él magistralmente hace, pero siempre hay algo que te recuerda a la Sábana Santa. Un negativo fotográfico, una réplica del lienzo, y siempre con esa curiosidad, con esa lupa que te lleva, que te coge de la mano, mira aquí, mira allí, y una conversación de 5 minutos se pueden convertir en 3 horas, que es lo interesante siempre de las charlas que tenemos con Juan, ¿verdad? Por eso, fijaos que de la Sábana Santa siempre se dice que se ha dicho todo, pero realmente no se ha dicho nada. Podemos conocer las particularidades que tienen, las singularidades que tienen. Pero cuando Juan se puso a escribir este libro, iba a aunar
posiblemente campos en los que yo también, como decía antes, frase de que seré satisfecho por lo que nos estamos encontrando hoy aquí, un salón lleno, pues a mí me enorgullece también porque particularmente une el mundo de la historia, une al mundo del arte, une al mundo de la Semana Santa y une al mundo del misterio, que un poco nos vemos reflejados todos en ello. Hablar de Juan Miñarro, aquí en Sevilla lo hacemos todo con mucho cariño, pero porque es nuestro, ¿verdad? Pero si vais a otros puntos de Andalucía, os vais a encontrar igualmente ese cariño que hay, ¿verdad? Por el rigor que pone en todo su trabajo, por esa sensibilidad que os decía antes, pero también, oye, ¿cómo quedaría un libro de Juan Miñarro hablando de la Sábana Santa, con todo lo que tiene que decir? Que seguramente te has quedado hasta corto, Juan. Ay, papá. Yo cuando me dice, voy a escribir un libro de la Sábana Santa, digo, una enciclopedia. Digo, seguro, un tomaco de esto de los gordos, ¿no? Pero no, al final ha salido y ha surgido un libro realmente que uno se lo bebe desde que empieza a leerlo hasta que lo acaba, porque es profundamente didáctico, porque lo ha hecho de una forma como solo él puede entenderlo y puede llegar a serlo, paso a paso, de una forma mimética, y al final cuando concluyes ese libro, os puedo garantizar que has respondido a muchas preguntas que tenéis en la cabeza, pero también es verdad que te deja otras en el aire, que es lo importante, sembrar la curiosidad siempre, sembrar esa semilla que tenéis que tener dentro de seguir indagando, ¿verdad? Y al fin y al cabo es de lo que se trata. Es un paso más. Yo sé que cuando hablamos de la Sábana Santa, siempre lo ideal sería que nos dejaran trabajar sobre ella, a él desde un punto de vista de la investigación, que es lo que domina como nadie, a mí particularmente desde un punto de vista informativo, pero leyendo el libro vais a estar un poquito más cerca de lo que supone la Sábana Santa, de lo que implica la Sábana Santa, y también el esfuerzo que implica tratar de transmitir una obra así, de estas características, para que esté al alcance de todos. Os podía haber hecho una cátedra de la Sábana Santa y posiblemente lo hubiera hecho mejor que nadie. Sin embargo, ha logrado un libro que podemos entender todo, y eso también supone un esfuerzo muy generoso. Por tanto, creo que no hay mejor forma que disfrutar de él, evidentemente, de aprendiendo de lo que sus páginas nos dicen. En todo este proyecto, en todo este libro, también importante, evidentemente, la figura de mi buen amigo Antonio Petit. Estamos sentados los dos colocados en las puntas de las mesas, y Antonio Petit será el que ya diga también sus palabras sobre este libro y dé paso a Juan Miñarro. Muchas gracias. Buenas tardes. Como socio del CES, el Centro Español de Sindonología, deseo dar las gracias en la persona de don Praxedes de Sánchez al Círculo Mercantil e Industrial con su acogida al profesor don Juan Manuel Miñarro López para la presentación de esta primicia tan largo tiempo esperada, el libro donde expone su devenir en el estudio de la síndrome del Turín y el sudario de Oviedo. Igualmente agradezco su presencia a las personalidades presentes y a todos quienes nos acompañan. Conocí al profesor Miñarro en enero del 2010 por mediación de la delegada del CES en Madrid, doña María Teresa Roque, a quien había conocido meses antes, la cual me rogó que llamara a un número de teléfono que me proporcionara y que lo hice. Se trataba del teléfono del profesor Miñarro, quien en el plazo de unos días iba a inaugurar una exposición sobre la síndrome en la iglesia de San Martín. Quedamos citados con posterioridad a dicha inauguración y después de mostrarme la exposición fuimos a su estudio, donde me expuso su proyecto de un Cristo sindónico para la Hermandad Universitaria de Córdoba, en el cual estaba implicado también
el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, don Alberto Villar Moyano, y para el cual solicitaba mi asesoramiento en lo concerniente a algunos detalles. De dicho encuentro surgió una colaboración que se ha mantenido hasta el día de hoy, permitiéndome presenciar desde entonces cuanto el profesor Miñano ha concebido, desarrollado y plasmado sobre la síndrome de Turín y el sudario del viejo. Dicha proximidad me permitió conocer también cómo se desarrolló todo el proceso anterior, desde sus inicios a la posterior concepción y creación del Museo de la Pasión de Cabra en Córdoba en 2008, conseguida con el apoyo incondicional de su alumno y discípulo, don Salvador Guzmán del Moral, presidente del patronato de la Fundación Aguilar y Eslava, que se volcó en la consecución del proyecto. Este proceso creativo constituye el fundamento y la base del libro que presenta hoy, fruto del trabajo de 2 décadas, durante los cuales nada ha sido casual, todo se ha fundamentado, todo está basado en datos, todo se ha medido, cuestionado y verificado, salvo inevitables detalles estéticos. No hay ningún resquicio que se haya concedido a la imaginación. Se trata de una odegética personal, un camino de ética personal del profesor Miñano, donde paso a paso, planteando primero una disyuntiva y corrigiendo a continuación aquello que no alcanzaba a satisfacer su percepción, de haber conseguido el objetivo esperado. 20 años de ensayo y corrección de errores minúsculos, que a cualquier otro le hubieran bastado para considerar concluido el proyecto, pero no a él, perseverante, ascendiendo peldaño a peldaño en el estudio, persiguiendo la precisión de la certeza buscada, utilizando todos los medios que le permiten el desarrollo de la ciencia y el conocimiento actuales, medios que maneja con soltura, o acudiendo cuando lo consideró necesario, sin engreimiento o raramente, a quienes consideró que podían ilustrarle sobre un campo de conocimiento determinado. Hay una ascética personal durante estos años, una implicación donde intervienen distintas facetas personales en un denodado esfuerzo físico, psíquico, intelectual, emocional y artístico, durante años de estudio, reflexión e introspección. Conociendo todo esto y porque soy consciente de que puedo aplicarlo al profesor Miñano, me permito repetir los versos de un poeta aludiendo a su admiración por otro. Alto destino el de ser, el fuego y lo que se abrasa. Sobre cuanto se ha mencionado, nos ilustrará ahora el profesor y catedrático de Escultura de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Hispalense y académico nobiliario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, don Juan Manuel Miñano López. Estimado y admirado profesor, don Juan Manuel, tiene usted la palabra. Muy bien, pues nada, ante todo buenas tardes a todos, amigos, compañeros de la academia, compañeros de la facultad, amigos todos, porque veo muchos rostros conocidos ya, que hemos visto en alguna que otra lidia parecida a esto, sobre todo en el asunto Sábana Santa, hombre de la síndrome, etc., ¿no? Pues muy bien, siguiendo los consejos de mi amigo José Manuel García Bautista, voy a ver cómo explico el libro para no cargármelo, evidentemente, porque si me explico de tal manera que, bueno, que no he terminado, pues ya dirás, no, ¿para qué vamos a comprar el libro si ya bueno, no lo he explicado perfectamente? Lo que quiero es dejar despertar el interés hacia esta obra, precisamente con lo que voy a exponer. Por eso, lógicamente, incluso voy a utilizar imágenes que no son todas las que aparecen en el libro, ni todas las que aparecen. Algunas son hasta diferentes, o sea que no tienen nada que ver. Lo que sí es cierto que ya era hora, y bueno, porque me han preguntado muchas veces, bueno, ¿y cómo has tardado tanto tiempo en escribir un libro? Vamos a ver, porque el cultor no escribió. El día tiene 24 horas y la vida es corta. Y si nos dedicamos a hacer obras, pues lógicamente no da tiempo de escribir. Y esta obra ha sido una obra que ha habido que entremeter entre tantas otras cosas. Es decir, yo no me dedico a la sindonología. Yo que yo sepa, no he estudiado sindonología, ni hay ninguna universidad que dé ese título. La sindonología es simplemente el estudio de las síndromes, pero yo no me puedo presentar como sindonólogo con toda, ¿qué digo yo?,
orgullo y conquista y todo me puedo presentar primero como escritor, después como profesor. Pero no he podido ser escritor sin ser profesor. Eso es fundamental. Yo jamás diré que el dar clase me haya quitado tiempo para ser artista. Todo lo contrario. Me ha ayudado a ser mejor artista, el dar clase. Pero esto, por ejemplo, es algo que no forma parte de nuestra vida. Todos los que estamos en el equipo de investigación, que ya con ellos llevo compartiendo desde el año 2006, son personas que se dedican a otras actividades de las humanidades, o de la ciencia, o de la ingeniería, o de la medicina, o de la medicina legal, o de la criminología, o de la física, o de la química, o de la astrofísica. Ese es el equipo en el que llevo pues, prácticamente buceando prácticamente desde el año 2006. Evidentemente he aprendido mucho de ellos. Eso es lo bonito que tiene trabajar en un equipo multidisciplinar. Lo que aprendemos los unos de los otros. Y entonces ellos no son sinonólogos, son lo que son. Y yo soy de Bellas Artes, soy profesor de Bellas Artes, doctor en Bellas Artes, soy escultor. Y ya está. Entonces por eso he tratado de escribir esta obra. Y al mismo tiempo llegó un momento el año pasado, después de la exposición del Jacques Cartier, precisamente, que fue un éxito, la que hicimos el año pasado. Y bueno, pues ya me planteé que era hora casi de decir, bueno, yo tengo necesidad ya de compartir con un amplio público lo que yo me he llevado haciendo estos años. Estos años de mi vida en los que he estado sacando tiempo para dedicarlo a esta investigación. Investigación que parecía que ya era una cosa hecha, realizada, probada, esto del carbono 14, que si esto de la Edad Media, y yo he tenido que discutir muchas veces con compañeros míos de la universidad, porque como llevo tantos años en esto, no en vano alguna que otra vez en unas oposiciones en Valencia o en Barcelona, bueno, ¿y tú qué te dedicas? No, yo de ingeniería, tal y cual, no, también soy investigador de la CIMA, bueno, ¿y tú cómo que investigas? Si eso ya se probó, que eso era medieval, digo, vamos a ver, y tú, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Pues yo soy restaurador. ¿A ti no tendrías ningún interés en restaurar una obra medieval? ¿Qué problema hay? Si es medieval, vamos a investigarla como obra medieval y vamos a ver si corresponde a los presupuestos ideológicos que había en la Edad Media, sencillamente. Y al mismo tiempo, si es una pintura, pues como desde el punto de vista del artista y de los artistas conocemos los procedimientos, vamos a ver si es una pintura, sencillamente, ¿no? Bueno, pues para que veáis, estos son los obstáculos con los que yo me he ido encontrando en todo este camino. Por eso yo creo que era fundamental que ya decidiera y diera el paso de publicar el libro. Bueno, y aquí pues vamos a empezar a ver, simplemente he hecho una cosa que yo creo que es sencilla. Me voy a poner la gafa porque parece que cuando trabajo con gafas mucho tiempo después ya no veo sin ella. Normal. Vamos a ver, en la introducción voy a explicar cómo y por qué empecé esta lectura. Y lógicamente las primeras imágenes que tienen que aparecer a cómo y por qué empecé es esto que veis aquí. Esta misteriosa imagen que hay aquí, eso tiene un poder de atracción bárbaro. Y muchas veces no nos damos ni cuenta de lo que estamos viendo. ¿Somos realmente conscientes que lo que tenemos aquí delante puede ser el rostro, verdadero rostro del Jesús histórico? ¿Somos verdaderamente conscientes de eso? Porque si no lo somos, habría que admitir que esto es obra de un artista. Bueno, pues si es obra de un artista, que a tan grandes obras nos tienen acostumbrados en Sevilla, vamos a ver si es verdad que encontramos, si por una escultura, madera, policromía, óleo, temple de huevo, colas, aglutinantes, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues esto ha sido prácticamente algo que me apasionó desde antes de terminar la carrera. O sea que yo llevo, pues sí, 20 años, año 2001 aproximadamente, un poquito antes, pues sí, más o menos. No llevo desde el año 2001, llevo muchísimo más. Llevo desde el año 78. ¿Por qué? Porque en el 78 se hizo el STUR, el proyecto STUR, que estudió la síndrome por primera vez, y hasta ahora la primera vez y la única, porque no se ha vuelto a reunir un equipo multidisciplinar como aquel equipo hace 45 años. Y vivimos de la renta de lo que se averiguó hace 45 años. Y de lo que se publicó en revistas científicas posteriormente, que se llegaron a publicar un número de casi de 40 y tantos artículos por este equipo de investigación en revistas de prestigio, que nadie conoce, porque ¿quién lee revistas de prestigio y revistas interesadas que hablan, por ejemplo, de cuestiones científicas que no le tocan nada a su actividad? ¿Quién? Nadie. ¿Qué es lo que solemos leer? Los libros que se publican de la Sábana Santa, lo que sale en los periódicos, los programas de la tele. Eso no tiene nada que ver con todo lo que se generó durante 5 días, hace 45 años.
pero vivimos de eso. Sin embargo, de Sudario de Oviedo vivimos de 30 años continuos de investigación. Bueno, pues se puede decir que es el objeto, esta cosa que vemos aquí, esta imagen misteriosa, es la que en un momento determinado me tuvo a mí cautivo prácticamente desde el año 78. Lo que pasa es que yo en aquella época estaba muy preocupado en terminar mi carrera y después evidentemente también preocupado en terminar mi actividad profesional y formarme como docente, porque mi objetivo era la docencia, aparte de dedicarme a la escultura, y durante muchos años pues estuve pues simplemente quizás devorando todas estas cosas, pero como agente pasivo, agente activo para nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues eso en el libro lo explico. En la primera parte del libro vais a ver que lo que intento es simplemente decir por qué estoy aquí, cuáles son las inquietudes que yo tuve sobre este objeto. Ahora, una cosa que yo siempre tuve muy clara, yo soy amante del misterio. ¿Por qué me gusta el misterio? Porque todo lo que tenga, de alguna manera, una resistencia natural a tener una explicación lógica, a mí me atrae. Sin embargo, no me atrae lo que no puedo estudiar materialmente. Por ejemplo, no me atraen los fantasmas, porque no los puedo estudiar materialmente, ni siquiera me atraen los ovnis, porque todavía no he encontrado ningún trocito de ovni que pueda restaurar. Vamos a estudiar. Es decir, que a mí lo que me interesa es, yo soy Tomasito, necesito meter el dedo en la llaga. Todo lo que sea un objeto físico es objeto de ciencia, porque la ciencia solamente puede estudiar lo que puede experimentar o puede someter a experimento en un laboratorio y de ahí sacar unas medidas a partir de las cuales puede deducir cuál era el estado de la materia antes y cuál será el estado de la materia después. La ciencia solamente puede hablar de lo que puede investigar a través de un experimento. Y entonces yo he sido Tomasito en ese sentido. ¿Esto lo puedo investigar a través de un experimento? Sí, me interesa. No me interesa si no lo puedo investigar. ¿Esto es un objeto material? No. Si no es un objeto material, no me interesa. ¿Ya? Entonces yo tenía muy claro que la síndrome era un objeto material. Y a partir del 78 lo tuve más claro todavía. Ahora, fue el año 2001 cuando se publica esta imagen que veis aquí, que me enfrenta a mí de alguna manera ante el trabajo del doctor Richard Neville. Porque Richard Neville es de la Universidad de Manchester, forense, además especialista en reconstrucción facial, cosa que a mí me ha interesado siempre, porque yo durante una serie de años mis cursos de doctorado en la Facultad de Bellas Artes eran precisamente de fisonómica y de reconstrucción facial, porque mi tesis doctoral fue de anatomía artística, siempre me he inclinado hacia esa parte de la ciencia de mi carrera, y entonces, bueno, pues presenta esto, todos los medios de comunicación hablan del verdadero retrato de Jesús de Nazaret, ¿a través de qué? De unos iconos que utiliza Richard Neville y un resto óseo que encuentra en un cementerio del siglo I en Jerusalén, y dice, bueno, pues ya está, con este cráneo de un adulto, más los iconos de Cristo que están comprendidos entre el siglo I y III, porque lo del siglo III para adelante no me interesa, pues voy a ser yo el verdadero rostro de Jesús de Nazaret. Eso es un programa, bueno, es un proyecto que paga la BBC. Después hacen un programa que se llama Hijo de Dios, que yo lo veo en la televisión, en el canal de Historia, me quedo completamente alucinado y para mí esto significa el empujón, la provocación que yo necesitaba para pasar de ser agente pasivo a agente activo. Y yo decía, pero bueno, pero qué poca vergüenza, este tío cómo puede decir, basándose en un aspecto de la ciencia que es la antropología física, que se puede hacer el retrato de cualquier persona que vivió en el siglo I, si era varón, simplemente cogiendo los restos óseos de otro varón cualquiera. Ya sabéis que cada uno, nuestra estructura morfológica y fisonómica, depende de nuestro cráneo, que es único. Es único. Y la reconstrucción facial se basa en los restos óseos de un cráneo. Y si no se tienen, pues entonces tenemos una gran dificultad. Pero aún así la antropología física tiene medios y recursos para poder hacer análisis a través de comparaciones fotográficas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí esto me supuso un choque, porque yo tenía asumido que el retrato oficial de Jesús de Nazaret es el que todos tenemos hoy en la cabeza. Bueno, ¿y por qué tenemos todos hoy en la cabeza ese retrato? ¿Y por qué a partir del siglo V y siglo VI todos los artistas del mundo, que todavía no había internet, se ponen de acuerdo en dibujar lo mismo, en pintar lo mismo? Digo, bueno, por la síndrome, yo lo veía muy lógico que era por la síndrome. Pero claro, en ese momento me tuve que preguntar, ¿es de verdad la sábana santa una fuente válida para establecer la iconografía de Jesús? ¿Hay fundamentos científicos que apoyen? Porque yo enseguida decidí una cosa. Yo a este tío le contesto, pero le voy a contestar como escultor. Yo voy a hacer aún un retrato de Jesús de Nazaret basándome en la síndrome, pero de la manera más objetiva que pueda.
y lo comencé. Pero claro, primero quería saber si la sábana santa podía tener una carga científica que me permitiera hacer un trabajo que fuera serio. Porque si yo hubiese encontrado una sola prueba de que la síndrome no es auténtica, de que es simplemente algo hecho por otro artista en la Edad Media, o quién sabe, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, ¿desde cuándo? O sea, si es un elemento, si es un artefacto creado por el hombre, entonces ya a partir de ahí a mí no me interesaría. Porque yo no puedo reconstruir el retrato histórico de nadie si parto de un invento de otro. Si yo quiero hacer una reconstrucción histórica del retrato de Julio César, lo tendré que hacer con restos óseos de Julio César, y no con cualquier interpretación que haya hecho un artista anterior. Entonces me pregunté si la síndrome era un elemento válido, científico, para poder reconstruir no solamente la cabeza. Yo ya tenía más ambición. Ya en aquel momento, en el año 2001-2002, pensé que iba a empezar por la cabeza, pero mi objetivo era llegar al cuerpo completo. ¿Por qué? Porque la síndrome lo que hay es todo un cuerpo completo. Aunque no lo entendamos, es así, clarísimamente. Y bueno, pues bueno, aquí hay muchísimo, bueno, en el libro veréis, que por eso no lo voy a explicar, veréis exactamente los científicos, los especialistas en arte, los tratadistas que han estudiado todo este tema durante mucho tiempo. Incluso si alguno no conoce la obra de José Manuel Rodríguez Almenar, es el presidente del Centro Español de Sindonología, hace unos años terminó una magnífica tesis doctoral, que es sobre la iconografía de Cristo relacionada con la síndrome. Una tesis que pronto verá la luz mediante una publicación, y que es quizá el mejor trabajo que se ha hecho hasta ahora sobre ese dilema. ¿Es la sábana santa o el rostro de la síndrome consecuencia de una interpretación artística, o quizás la iconografía parte de ella? Es decir, ¿es el modelo o sin embargo se inventó ese modelo a partir de un icono? Bueno, pues entonces es un poco lo que yo entro en ese capítulo. Ahora veréis que hay una serie de fotografías que nos llevan a ver cómo hay una evolución del retrato de Jesús de Nazaret, que es lineal en los primeros siglos, pero que sin embargo a partir del siglo VI se produce un salto tremendo, y ya todo lo que encontramos es prácticamente lo mismo. Características, todas las que conocemos. El pelo dividido al centro, pelo largo, la barba bífida, los pómulos marcados, nariz larga, ojos prominentes, pero y ese parecido de todos esos iconos con el rostro de la síndrome, como podéis ver aquí en el centro de la otra imagen, donde pongo ahora mismo el punterito, como veis, es que prácticamente yo diría que el modelo es este. No son estos el modelo de esto. Para empezar, porque esto no se entiende como una pintura. Claro, evidentemente en la antigüedad nunca se supo ver lo que había aquí. ¿Por qué? Porque prácticamente el ojo del hombre ha estado ciego de cara a la síndrome hasta que no llegó prácticamente al siglo XIX. Todos los que lo vieron anteriormente nunca supieron interpretar lo que había. Pero está claro que a mí me sirve todo lo que yo averiguo, todas las fuentes que consulto, para ver qué valor tiene la sábana santa como objeto que pueda tener autenticidad y que al mismo tiempo me permita hacer esto, me vale perfectamente. Y entonces, bueno, ya a partir de aquí entramos en primero a hacer, porque me gusta muchas veces hablar de cómo ha evolucionado, qué reflexión hay en la evolución histórica de las representaciones plásticas sobre la sábana santa, porque yo, en definitiva, en este libro no me dedico a desarrollar la historia, no me dedico a desarrollar la arqueología que hay sobre este objeto, no me dedico a desarrollar los aspectos físicos, químicos, composición, etcétera, etcétera, etcétera. No, en eso no, yo soy artista. ¿Yo a qué me dedico? Pues como artista voy a hacer una obra plástica basada en el lenguaje de la escultura, y a mí me interesa saber cómo ha evolucionado desde este punto de vista la síndrome a través de la historia. Lo que yo llamo en este apartado del libro de reliquia piadosa a objetos llamativos para los artistas y objetos de estudios para la ciencia. Y ahí hay que distinguir tres periodos. El primer periodo va del año 1353 a 1357, que lo pongo en rojo, porque eso tampoco ha sido objeto de mi estudio. Al parecer, la aparición en Europa de la síndrome, tal como hoy la conocemos, que es la misma que llega a Turín, la misma que llega a Turín, es en Francia, en el pueblo de Lirey, sobre el año 1353, y la primera obtención parece que se hace en el 1357 en Santa María de Lirey. Y al que le interese, estas partes sí que están desarrolladas
en otros libros y en otros textos que se dedican a estudiar todo esto. Yo eso no. Pero sí me interesa, en ese periodo, ¿qué es lo que hacen los artistas? Ese periodo va comprendido entre esta fecha que os digo, que queda un poquito en el aire, y el año 1532, que ese año sí que está perfectamente marcado. En el 1532 hay un incendio en Chamberí y se quema la Síndone gravemente. En ese momento. El segundo periodo va, pues prácticamente desde ese incendio, desde el año 1532 hasta el año 1898, en el que pasa otra cosa que es fundamental en la historia de la Síndone. Se le hace por primera vez una fotografía. ¿Y qué pasa? Pues a Secondo Pía, que era un abogado aficionado a la fotografía, pues le sucede un hecho insólito. Cuando fotografía y revela, se da cuenta que lo que le sale es positivo. Entonces no le sale un negativo. Evidentemente, ¿qué es lo que piensa? Hombre, ¿cómo es que aquí no hay un negativo? Si yo tengo que tener aquí un negativo. En el negativo tengo que tener yo la inversión del claroscuro y la inversión de la lateralidad. Eso ya no está en nuestras cabezas, porque hace mucho tiempo que no hacemos negativos, ¿no? Pero Secondo Pía sí que lo tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que piensa inmediatamente es que lo que él ha hecho en la catedral de Turín es fotografiar a un negativo. Y entonces lo que le mira a la cabeza es que ha fotografiado un negativo antiguo. ¿Por qué? Porque estaba en Turín desde el año 1578, fecha perfectamente concreta, que la casa de Saboya traslada al palacio en Turín, para que San Carlos Borromeo no tenga que cruzar los Alpes para ir a verla en Chamberí, que es donde se quemó. Bueno, pues vamos a ver en estos periodos cómo los artistas reaccionan ante esto. Fíjate una cosa más curiosa. Así es como los artistas veían la sábana santa antes del incendio. Esto tiene interés científico para nosotros. Algunas sí, pero fijaros, esto sí es un artefacto. Esto está creado por el hombre. Y tiene un procedimiento que se pueden estudiar perfectamente. Sin embargo, el que la tiene dice que tiene la antigua, porque son reliquias de segundo orden. Y una reliquia de segundo orden es aquella que se pone en contacto con las de primer orden. Entonces, por eso nosotros, un poco de guasa en el equipo, decimos, todo lo que hemos hecho para el Sudario de Oviedo somos ahora reliquias de segundo orden. Porque hemos estado en contacto probablemente con la sangre de Jesús de Nazaret. Bueno, esto es un plan de guasa, ¿no? Evidentemente, pero es verdad. Entonces, claro, se ponían en contacto algunas veces. A partir del año del siglo XV, cuando ya está en posesión de la Casa de Saboya, es cuando se empiezan a hacer más copias de las sábanas. Tenemos catalogadas pues, más de 150 copias de la Síndone, de las cuales sabemos que Felipe II manda hacer más de 20. Muchas de ellas cruzan los mares y se van a Sudamérica. Pero ya sabéis que Felipe II, aparte de que le gustaba mucho el esoterismo y todas las cosas del misterio y tal, él era, pues lógicamente, tenía una relación con la Casa de Saboya, porque su hijo Felipe III se había casado con una bella. Él conocía la Síndone perfectamente, y por eso también quería saber si lo que había en Oviedo se parecía. Y manda a su cronista que vaya a Oviedo, vea aquello, ese pañolón que había allí, que se decía que podía ser algo igual que lo que había en Chamberí en aquel momento, y cuando vuelve, precisamente, Ambrosio de Morales le dice: Majestad, debo de ser un pecador tan grande que no he visto absolutamente nada. Pero las manchas de sangre están como deslavadas. Automáticamente Felipe II dejó de tener interés por el Sudario de Oviedo porque no tenía imagen, no tenía ningún interés. Entonces, fijaros, esta evolución es muy importante, porque antes del incendio, pues los artistas la pintan completa, y después del incendio, pues ya aparecen las marcas, las manchas, las grandes manchas del incendio. Algunas aparecen en los brazos, en otras no aparecen en los brazos. Es una información que hemos perdido por culpa de ese incendio. Pero cuando hay una evolución fundamental en las representaciones artísticas, que es a lo que yo voy, porque yo voy a seguir ese camino, y yo sigo el camino posterior a la fotografía. Yo soy ya de los artistas que nos beneficiamos de poder ver una fotografía y al verla en negativo, que lo que vemos es positivo, la entendemos perfectamente. Y entonces todos asumimos que en algunos libros se dice, además se dice de una manera que parece que no es equívoca, la Sábana Santa es una fotografía, la Sábana Santa es un proto negativo fotográfico. O sea, una cosa que se hizo en el año 1357, muchísimo, y casi 500 años antes de que se pudiera llegar a imprimir una foto.
Hay que tener en cuenta que en el año 1898 la fotografía era naciente completamente. Pues yo soy uno de esos artistas que tienen la suerte de enfrentarse ya con esa realidad que nos revela lo fotográfico. Aquí tenéis ese Condopía, con esa cámara de fotos, hizo esa fotografía. Este hombre pasó el Calvario puro, cuando ahí nosotros tenemos una parte de esta historia de la fotografía que yo en el libro no me he podido meter, porque entonces necesitaba 3 capítulos para explicar esta cuestión. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? A partir de lo que se descubre a través de esta nueva ciencia, a través de este nuevo procedimiento fotográfico misterioso que todos ya hemos olvidado, el misterio del laboratorio, el del cuarto oscuro, el de las ampliadoras, el de los revelados, el de los baños de paro, todo eso lo monté yo en un cuarto oscuro, eso ya se lo ha olvidado. Hoy día cuando hacemos una fotografía no nos sale un negativo. Si lo queremos invertir, el claro oscuro lo invertimos y se acabó, pero no cambia de postura ni la izquierda ni la derecha. Pero eso es lo que nos pasaba antes. Y algunas veces cuando me dicen, claro, es una protofotografía que hizo alguien que tenía un procedimiento mágico, que lo ocultó, que la hizo en el año 1300 y pico, que esas fechas parece que no son muy discutibles, que es la aparición de la síndrome en Europa, y que bueno, y yo digo sí, y se guardó el negativo 500 años para revelarlo. ¿Quiénes de vosotros cuando teníamos negativo nos esperábamos tanto tiempo? Estábamos deseando de ver lo que había salido, porque en el negativo no veíamos absolutamente nada. Bueno, a partir de aquí, ¿qué se descubre? Por lo que estáis viendo aquí, de esto que no se interpretaba bien, se interpretaba como con los ojos muy abiertos, pero cuando se le hace la fotografía se ve que tiene los ojos cerrados. Por lo tanto, este no es el rostro de la Verónica, porque el rostro de la Berricón, de aquí viene todo, probablemente, no existe esa señora. Berricón significa simplemente verdadera imagen, y era la única manera que podían tener los seguidores de Jesús de tener una imagen que no tuviera que ver con el cadáver. Esto se hizo antes de llegar a la cruz. Aparte de que cuando se veía esto por los ojos de aquellas personas, por lo que veían eran los ojos muy abiertos, esas miradas de búho de los iconos bizantinos, etc. Pero fijaros lo que pasa a partir de esa primera fotografía, esta del año 34, la de Josep Henry, de mayor calidad que esta. Y aquí tenemos la primera obra artística que hace Celine Martí, hermana de Santa Teresita de Lisieux. Esta fotografía tiene concedida por el Papa Pío XII hasta indulgencia plenaria, porque cuando la vio se quedó totalmente alucinado. Porque claro, evidentemente nadie había interpretado la síndrome de esta manera. ¿Por qué? Porque no se sabía, porque los ojos del hombre, nuestros ojos, la mirada de todo, estaban perfectamente ciegos delante de algo que no podíamos comprender hasta que no existió la fotografía. A partir del año 1898, claro, ya empieza esto. Los artistas empiezan a interesarse por el personaje. ¿Y qué es lo que le pasa a la ciencia? Que también se empieza a interesar por el personaje. La ciencia se pregunta, ¿cómo es posible que esto que está en Turín desde el año 1578 tenga ahora una serie de datos anatómicos, que yo vea una serie de cosas que son absolutamente increíbles porque tienen un realismo que esto no es comprensible? Así empieza Yves Bedard en el año 1912, Pierre Parker en el año 1934, y ese es el camino de la ciencia. Y aquí veis lo que hace, por ejemplo, un artista, con los datos que le da Louis Bertha, un médico. El médico estudia la síndrome y el artista representa. Esto es lo que se parece a las cosas que hemos visto en las películas de Mel Gibson, en las cosas que hemos visto cuando se quiere representar la pasión, como se ve en la síndrome. Esto nos choca con la iconografía completamente. Sin embargo, este trabajo de Brummer, el que está aquí al lado de Brummer, es un poquito más piadoso, ¿no es verdad? Pero lo que hay en la realidad es esto: el cartílago nasal roto, la nariz aplastada. Es la cara de un voceador, la cara de alguien que ha sido maltratado, golpeado, apaleado, machacado. Le vimos y no había en él parecer, no le reconocíamos. Eso es lo que dicen los textos antiguos. Bueno, y a partir de aquí empieza Giulio Ricci a hacer estas verdaderas aventuras de representar esto de una forma que los artistas nunca lo habían hecho. ¿Por qué? Porque los artistas nunca tenían información. Si Martínez Montañés hubiera tenido estudios forenses de la Sábana Santa de Turín, yo os garantizo que no habría hecho los Cristos que hizo, y probablemente Mesa tampoco. ¿Por qué es lo que hacían ellos? Representar y hacer lo que le decían las visiones de los místicos, Santa Brígida entre otras. Eso es lo que hacían.
Aquí empiezan también las esculturas, escultores que empiezan a hacer esto, pintores que empiezan a hacer también esto. Como veis, a partir de la fotografía ya no se copia la reliquia, ya se busca al personaje. ¿Por qué? Porque a partir de ahí lo reconocemos. Y eso es lo que yo quería contestarle a Richard Meave. Mire usted, señor, esto que ha hecho usted, no se puede de alguna manera tolerar con la ciencia forense en la mano ni con la antropología física en la mano. Y yo ahora le voy a demostrar cómo, usando la ciencia que usted ha usado, pero teniendo como base de fundamento la síndrome, ese rostro voy a hacer yo el retrato. Y entonces eso es lo que me propongo. Estas son ya mis aportaciones. En este apartado ofrezco en el libro los datos generales más importantes del proyecto y sobre todo las fases de ejecución que voy siguiendo. Pero evidentemente simplifico. ¿Por qué? No me puedo meter en la parte de procedimientos escultóricos. Bueno, Antonio Espejillo podría contar los esfuerzos que yo tenía que hacer para que con las muestras de sangre que él llevaba al taller pudiéramos conseguir con materiales de la pintura viscosidad, características, color, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, si lo contase aquí, necesitaríamos la enciclopedia que decía antes mi amigo Bautista. Y no es. Y haber modelado los procesos, las maquetas, los dibujos. Pero bueno, aquí más o menos intento hacer un recorrido rápido y además que sea fácilmente comprensible, porque utilizo procedimientos que no tienen nada que ver, tienen que ver con la escultura, pero con el conocimiento de la anatomía humana muchísimo, con la antropología física muchísimo y con la ciencia forense también. Y gracias a Dios, que lo puedo hacer porque estoy en un equipo multidisciplinar. Y entonces este es el primer objetivo en plenitud vital y el segundo objetivo, el rostro tal cual se ve en la síndrome, el rostro torturado. Y el procedimiento es un procedimiento que se basa en procedimientos de la ciencia forense y de la antropología física. Lo que se llama superposición craneofacial es lo que se ha utilizado para la identificación de restos humanos con fotografías de individuos desaparecidos para ver si se podían encontrar identificaciones que fuesen positivas o negativas, y prácticamente desde el siglo XIX. La superposición de fotografías de cráneos, de radiografía, con fotografía de un individuo que se sospecha que puede ser su cráneo o su radiografía. Entonces, claro, ¿yo de qué parto? De la hipótesis de que la síndrome vemos el retrato de una persona. No tengo cráneo de referencia, se lo voy a reconstruir. Voy a modificar un cráneo en el ordenador y voy a buscar hacer las superposiciones craneofaciales. A partir de ahí empezaré a modelar, y cuando modele voy a hacer exactamente igual. Empezaré a superponer fotografías del modelado, ¿sobre qué? Sobre el retrato, sobre el rostro de la síndrome. Buscaré los puntos cefalométricos y craniométricos, que son los enclaves anatómicos que no son variables. Todos tenemos el nación donde lo tenemos, la glabela donde la tenemos, el riñón donde lo tenemos, y todos esos puntos craniométricos, que son un total de 22, están en lugares que se pueden predecir perfectamente. Y establecen en líneas de referencia y planos de referencia. Entonces, a partir de ahí, la línea de Frankfurt es la que se utiliza en reconstrucción facial siempre. Bueno, pues a partir de ahí empecé a trabajar. Y esto dio lugar a lo que estáis viendo. El retrato. Este retrato, que primero hago una versión sin policromía, después hago una versión policromada, y que si ponemos aquí este icono maravilloso del monasterio del Sinaí, de Santa Catalina del Sinaí, en Egipto, del siglo V, y vemos esto, decimos que Richard Meave probablemente se equivocó muchísimo. Y bueno, y cuando vemos la reconstrucción del retrato de la síndrome, parece que se parecen más, ¿no es verdad? Eso ya a mí me alivia, evidentemente, cuando llega uno a este estado, ¿no? En este punto del trabajo. El rostro torturado es lo siguiente que me tengo que plantear, porque es lo que es la síndrome. La síndrome es un rostro torturado, deformado, entonces a partir de aquí sí que tengo que consultar toda la bibliografía que había de medicina forense sobre la Sábana Santa, empezando por los estudios de Judica Cordiglia, donde hace también un estudio de antropometría, un estudio de métrica del rostro, de proporciones generales del cuerpo, todo lo que se había hablado de proporciones generales, pero yo me concentro en el rostro, porque es mucho más fácil. Parto de coger el retrato, modificarlo y transformarlo, porque es prácticamente fácil, y a partir de ahí vuelvo otra vez al procedimiento de las superposiciones fotográficas, la biometría, y a partir de la biometría, fijaros por ejemplo, cómo la síndrome en el rostro pues coincide perfectamente. Una parte de la cara la vemos como si estuviera dormido, que sabemos que no es eso, y la otra parte de la cara la vemos con el ojo abierto. En definitiva, coincide de una manera extraordinaria.
Aquí vemos las siguientes superposiciones ya. Bueno, aquí les pongo 3 superposiciones. Yo las que tuve que hacer en el ordenador son series de 50 y 60 superposiciones por cada fotograma. Por cada fotograma. Y cada vez que había algo que no coincidía, había que repetir las superposiciones. Por eso digo que eso sí que no lo podré contar en la vida, ¿no? Y después llega un paso importante en toda esta carrera, en esta aventura, que es el encontrarme con el sudario de Oviedo a partir de que me proponen pertenecer al equipo de investigación EDICES, que como se debe conocer, del Centro Español de Sinología, y cuando me enfrento al sudario digo, bueno, vaya tela, ¿y ahora qué? Porque esto me están dando una información que me faltaba en la síndrome. En la síndrome no tengo información lateral, en el sudario tengo información lateral, y entonces me planteo hacer 2 versiones más del retrato torturado. Esas 2 versiones son las que veis aquí. Además, fijaros en esta imagen. Esto es una composición de mi rostro hecha. Por una parte está el sudario de Oviedo, que no tiene imagen, y por otro lado está la síndrome, que tiene imagen. Pero fijaros como por la nariz sale toda esta sangre, como vemos todo el pómulo derecho inflamado, como vemos el arco superciliar, que coincide con este arco superciliar, como vemos la barba y como vemos el mentón y como vemos la frente llena de heridas de corona de espinas. ¿Por qué coinciden 2 telas que tienen historias diferentes? ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que telas que tienen historias divergentes de pronto coincidan de esta manera? Esto no puede ser arbitrario. Esto no es fruto del azar. Además, el azar no se puede poner en ninguna ecuación. Entonces, ¿esto por qué sucede? En esto es lo que estamos y será, lógicamente, el motivo central de la próxima publicación que haré dentro de 3-4 años. Porque en esto sí que todavía tenemos que seguir trabajando. Los trabajos previos para comprender lo que quería hacer, que era el cuerpo, empezaron por esta especie de aventura que yo le digo a todo artista que esté ahora mismo aquí, que veo a algunos compañeros míos de la facultad, que si algún día quieren ensayar y someterse a una gran prueba, que cojan una fotografía de la síndrome, pero no el negativo, es decir, convertido en la inversión del claro oscuro, sino lo que la síndrome de verdad es, que pongan encima un papel vegetal muy transparente y que ahora cojan un lápiz e intenten dibujar. Imposible. Cuando estamos a 2 metros de distancia vemos mucho y cuando nos acercamos no vemos absolutamente nada. Yo cuando hice este dibujo, verdaderamente lo pasé muy mal, porque me di cuenta que era imposible que esto fuera un dibujo. Fue la primera cuestión. Digo, yo no veré la síndrome ahora mismo ni la tengo aquí, a ver si la puedo iluminar con una linterna. Si la ilumino con una linterna y una pintura, la luz no atravesará la tela. La síndrome, la luz la atraviesa perfectamente porque la imagen no es opaca. ¿Eso qué pintura conocéis que tenga esa cualidad? Ninguna. Bueno, pues yo ya aquí es cuando me di cuenta, señores, todo lo que yo oiga a partir de ahora, de que la sábana santa es fruto de la mano de un, además dicen normalmente, misterioso artista, con un misterioso procedimiento. Bueno, porque aquí cuando queremos explicar una cosa que no entendemos, decimos misteriosa radiación. ¿Qué radiación existe que sea misteriosa? Hoy día para la ciencia, hombre, misteriosa es la vida, que todavía no sabemos ni reproducirla. Pero una radiación misteriosa no se puede ni hablar, como no se puede hablar de un universo paralelo, cuando no hemos podido ver todavía ninguno. Vemos el que hay. O sea, jo, eso es lo que hay. La ciencia no puede hablar de inventos. Entonces, claro, yo aquí cuando ya me meto en este campo, digo, bueno, todo lo que yo escucho ahora de que esto es una pintura, pues tendré que decir que, bueno, que es lo más absurdo que se puede escuchar y lo más irracional. Es que no tienen ni idea de lo que están hablando. Hombre, eso es también lo normal. Por eso siempre es aconsejable que cada uno hable de lo que sabe. Eso es lo que yo le aconsejo a todo el mundo, que cada uno hable de lo que sabe de verdad. Bueno, pues se hacen dibujos, se hacen maniquíes, se hacen pruebas con modelos, hasta a los alumnos que tuve aquel año en tercero, en todo el grupo aquel, que eran 2 grupos, en 2 grupos pues eran casi más de 50 alumnos, le estuve haciendo medidas craniométricas, medidas cefalométricas, para estudiar proporciones de cráneo, bueno, toda una historia, todo preparándome para el primer congreso internacional al cual iba a asistir, que era del año 2007, sobre el sudario de Oviedo y su relación con la sábana santa. Bueno, a partir de aquí, lo que viene ya en el libro es explicar cuáles son los planteamientos iniciales de mi trabajo, cuáles son los detalles de las proporciones del cuerpo. Esto es la parte que le gusta a la gente, porque la gente ya lo quiere ver el cuerpo entero, no me conformo con la cabeza, y aparte de ver el cuerpo entero, lo quiero ver ilustrado. ¿Ilustrado qué quiere decir? Con color. Eso es lo que quieren los forenses. Por eso han perdido el tiempo conmigo, intentándome explicar cómo son las heridas, cómo la evolución de una mancha cadavérica, una hemostasis,
la evolución de un edema, por eso tardé 2 años en seguir trabajando con el crucificado de Córdoba, porque Alfonso Sánchez, director de nuestro equipo, forense además de campo, de los que levantan cadáveres, tardó 2 años en reunirme información de autopsia de cadáveres que me eran interesantes. ¿Cuáles eran los interesantes para mí? Frutos del maltrato, eran interesantes aunque no fueran cadáveres. Desgraciadamente hay muchas imágenes de ese tipo de técnico que ver y soportar, accidentes, erosiones, golpes, inflamaciones y cadáveres frescos, como él me decía. ¿Cuándo son cadáveres frescos? En torno a 5 o 6 horas, hijos míos. Entonces, tú aquello te impresionaba, bueno, que no sería lo contrario, ¿no? 2 años tardó el forense en reunir esa información y yo me la tuve que asimilar y que soportar y entender que detrás de cada foto había una vida humana y un montón de proyectos que se habían quedado en nada. Bueno, eso es muy duro, pero que eso lo tenía que traspasar a la imagen del Cristo de Córdoba y adyacente. Bueno, muchísimos experimentos que ya en el libro se habla de lo que es la sábana transparente, una idea muy interesante. Fijaros qué cosa más curiosa. Para la anatomía da información la imagen, para las proporciones, para las distancias, da la proporción las manchas. Y ahora me diréis, bueno, ¿y por qué las manchas dan información sobre la proporción y sobre las distancias y la imagen no? Porque se forman en momentos distintos. Las manchas de sangre se forman cuando envuelven un cuerpo que tiene una curvatura y cuando el cuerpo ya no está y se extienden, las manchas se separan. Entonces, una síndrome transparente con las manchas colocadas sobre curvatura me ayudan a ver las distancias reales antes de que se separen. Sin embargo, la imagen cuando se forma prácticamente con la sábana plana. Bueno, ¿y eso cómo se come? Pues no era un cuerpo con un volumen completo del cuerpo de un varón bien desarrollado. ¿Cómo es que a la hora de formarse la imagen no se deforma la imagen? No se produce el efecto Mercator, la máscara de Agamenón, que es la que siempre pongo de referencia, porque a muchos se nos viene a la cabeza. Conmigo ustedes no. Pero cuando yo me pongo a trabajar con todo esto, el resultado es este. No pongo más fotos porque las vaya a ver en el libro, simplemente eso pues ya es una de las ideas que mi amigo Bautista me transmitió. Y bueno, y a partir de aquí, ¿ya qué hacemos? Bueno, pues una cosa que yo ya digo en el libro, señores, os invito a todos los lectores a que hagáis un recorrido por la pasión del hombre de la síndrome, que en muchos casos os va a recordar a lo que todos conocéis de la pasión del Jesús de Nazaret, que nos han contado la Semana Santa de Sevilla, lo de los imagineros, la historia del arte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que vaya a ver no tiene nada que ver, y tiene mucho que ver. ¿En qué es lo que tiene que ver? En que es lo mismo. Decía Juan Pablo II que la Sábana Santa es espejo del Evangelio. También algunos la han definido como el quinto Evangelio. Pero nosotros somos científicos y no decimos que lo que estamos viendo ahí es Jesús de Nazaret. Simplemente digo, os invito a que hagáis un recorrido de la mano de los forenses. Esta vez yo soy el vehículo, no soy el especialista. Pero vais a ir de la mano de los forenses, de los que verdaderamente entienden de eso, son los que pueden hablar de eso. Pero yo hablo de eso a través de ellos, a través de mi obra, que ilustra lo que ellos han hecho, porque hay el esfuerzo de muchísimos científicos que perdieron hasta su prestigio por meterse aquí. Porque aquí, meterte aquí es perder tu prestigio inmediatamente. Pero completamente. Una reliquia de la iglesia. Pero si la mitad de las veces son huesos de pollo lo que hay metido en esas cosas que vemos en la iglesia. Pero si hay en un sitio que hay gotas de leche de la Virgen. Pero si hay un huevo de Espíritu Santo en no sé dónde. Y una pluma de San Rafael. Dirá, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es fantásticamente absurdo. Bueno, porque ese es el problema. Pero ese es un homenaje que yo hago también a todas esas personas, a todos esos científicos que simplemente siendo objetivos, y no necesariamente tienen que ser incrédulos, es decir, vamos a ver, que ser creyente o no ser creyente, tener fe o no tener fe, ¿qué obstáculo es para hacer ciencia? A mí que me digan a mí ahora, si yo confieso aquí, y no tengo ningún problema en confesar que soy cristiano, ¿qué pasa? ¿Que no puedo hacer ciencia? ¿Como soy cristiano? Entonces para hacer ciencia, ¿qué hace falta hacer? ¿De otro planeta? ¿O de la nada? Bueno, pues aquí hacemos todo ese recorrido, el rostro con la
cabeza magullada, los edemas, el casco de espina, la descripción de las lesiones del rostro. Bueno, esto es, ya digo, es ir de la mano de los forenses por algo que no es muy agradable, pero bueno, que es la realidad, es lo que más se parece a la realidad. Esa realidad que quise plasmar en el crucificado, en el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba, y que a nadie deja indiferente, hombre, porque a nadie deja indiferente enfrentarse a la realidad del dolor. Pero como eso es molesto, muchas veces lo apartamos. Apartamos los ojos del dolor. Apartamos los ojos de lo deformado, de lo que no nos gusta, de lo que desagrada. Queremos evitar el choque con la realidad. Pero bueno, esa realidad es tremenda. Si se analiza esa realidad, yo he leído el último informe forense que ha hecho Alfonso sobre la coronación de espinas, que evidentemente pongo una parte de su trabajo solamente aquí, porque no cabría. Cuando dice cuando ese cuero cabelludo fue atravesado por espinas, que le golpeaban con unas cañas, como parte de lo que era el cuero cabelludo se le despegó del cráneo. Se le despegó del cráneo. Y los espacios vacíos se llenaron de sangre. Y entonces, cuando eso fue atravesado por espinas, porque la corona se mueve, no penséis que es de una corona como la del Gran Poder tallada en la cabeza magníficamente, lo mismo Mesa se llevó 2 meses tallando esa corona. No fue así. Era algo que se amarraba con una cuerda, de alguna manera, no sabemos exactamente con qué planta se hizo, pero pensamos que es una candidata buena el Sísifo Espinas Christi. Alfonso ha hecho todas las pruebas. No hemos conseguido un voluntario, esa es la verdad, ¿verdad? No es tan fácil encontrar un voluntario. Bueno, fijaros lo que se puede hacer con los datos forenses. Eso no es verdad. Esto es un detalle del Cristo de Córdoba. También puede ser un detalle del yacente. Pero esto, cuando yo le enseñé esta fotografía, que yo, con mala idea, lógicamente, con un poco de pícaro, a ver si consigo que me diga mi corrector, que es Alfonso Sánchez, me diga algo que está mal, ¿no? Y le mandaba esta foto y dice, bueno, vamos a ver. Yo ya de ti no me sorprende nada, pero esto, ¿lo has sacado de algún libro? ¿Esto es verdad? Digo, no, hijo, esto está hecho en mi escultura. Dice, pues yo te digo a ti, esto se lo enseño a cualquier compañero y me describe esta lesión como que es tal. Digo, pues es falso completamente, amigo mío. Los artistas somos gente que engañamos perfectamente a los demás. Fijaros cuando ponéis delante de un cuadro que veis la profundidad y no existe, pues fijaros cómo engañamos. Bueno, pues el estudio de todo esto, aquí veis la capacidad de contusión que tenía un Tassilo. Se me ha olvidado traerme uno, porque tenemos uno. Bueno, tenemos más, pero bueno, hemos hecho una réplica. Un Tassilo llegaba a contusionar un plano de 2 centímetros en profundidad. O sea, no era solamente la herida, era la percusión de esa herida. Era cómo era capaz de penetrar los tejidos. Aparte de eso, la flagelación sistemática consistía en no golpear 2 veces sobre el mismo sitio. Porque si se golpean muchas veces sobre la misma parte del cuerpo, lógicamente rompen muchas terminaciones nerviosas y entonces ya no duele. Ya no duele. Esta gente quería que doliera siempre. Entonces, ¿qué hicieron? Los 2 verdugos se dedicaron a hacer un recorrido sistemático por todo el cuerpo, procurando que no llegaran a impactar los latigazos en los mismos lugares. Y eso es lo que vemos aquí. Y esto no es nada, esto no es absolutamente nada. Probablemente esta es parte de la sangre que se pudo de alguna manera estampar por contacto en la tela. Algunas de estas heridas podían estar prácticamente ya totalmente secas, otras no se rehidrataron por la humedad o por muchos factores. Lo que veis aquí arriba es la reconstrucción del Flagellum tassillatum y esto es un Tassilo. Y aquí viene el peso del Tassilo. Este es el que se encontró en las ruinas de Herculano. O sea, que conocemos perfectamente que este instrumento romano existió de verdad, año 79 después de Cristo. Es decir, que las cosas que se veían en las índoles antes de este descubrimiento no se entendían. Se decían, parecen como heridas provocadas por mancuerna. No, son las tábulas de los huesos de un carnero. No, son esto es. Esto es. Y esto es un resto arqueológico. Esto no es una cosa que nos hayamos inventado. Y la crucifixión, pues tenemos todos los signos de la crucifixión. En las índoles tenemos esta herida que veis ahí. Fijaros la herida, qué curiosa es. Ningún artista hace eso nunca. Pensar que ese rastro pudo tener 2 posiciones en la cruz. Esta posición y esta. La mano tenía que rotar sobre el clavo cuando respiraba.
y al hacerlo, el nervio mediano se tensaba sobre el clavo que lo atravesaba. Los calambres tenían que ser horrorosos y el dolor de paroxismo, pero no podía perder conocimiento porque era más importante respirar. Es imperativo respirar. Entonces, fijaros, dos movimientos, dos chorros de sangre, separados los ángulos que tienen necesidad. Por eso sabemos qué posición tenía en la cruz cuando respiraba y cuando caía. ¿Por qué? Por esos dos ángulos. Eso los artistas no lo hacen jamás. Los artistas tampoco representamos que la sangre corre sobre vello. En la síndrome la sangre no corre como líneas. La sangre corre de una manera irregular porque hay pelo, hay vello. Entonces, bueno, son una serie de cosas que yo siempre cuando las digo, señores, vamos a ver, es que esto no se puede hacer en la Edad Media. En la Edad Media no había conocimientos para hacer esto. Después en el libro explico un poco las hipótesis que hay sobre por dónde pudieron penetrar los clavos. Claro que es otra de las cosas que también digo en el libro. Mucha gente nos pregunta, bueno, y los clavos eran redondos, eran poligonales, ¿cuánto medían los clavos? Mire, no hemos encontrado ningún clavo en la sábana. ¿No? ¿Y habéis encontrado alguna corona de espinas? Pues no hemos encontrado ninguna corona de espinas en la sábana. Ni sabemos cómo eran las espinas. Pero no hemos encontrado más nada. Bueno, pues mucha gente encuentra, bueno, flores han encontrado, flores, textos, han encontrado de todo. Bueno, de hecho, en el equipo americano hay una especie de cosas que dicen ellos en plan, así un poco de broma, y que la cuenta como anécdota, ¿no? Que decía Jackson, si pierdes algo, díselo a Alan Wange que te lo encuentra en la síndrome. Porque Alan Wange, el hombre este ya falleció, era de la Universidad de Duke en Canadá y fue un estudioso de las imágenes, los terminales florísticos en la síndrome. Este hombre encontró clavos, encontró espinas, encontró flores de todo tipo. Por eso decían eso, si pierdes algo no te preocupes, se lo dice a Wange, te lo encuentra en la síndrome. No hay tantas cosas en la síndrome como para encontrar ese tipo de detalles. Pero bueno, el caso es que tenemos lanzada en el costado, que tiene signos de muerte. Esa lanzada la hemos estudiado. Habéis visto, esta es una de las imágenes forenses, porque eso es una herida post-mortem. Como veis, la herida representa perfectamente los bordes y no se retrae la piel porque ya no hay herida. Bueno, eso se parece mucho a la herida que vemos en la Sábana Santa. ¿Veis la forma ovalada que tiene? Esta es la forma de una lancia romana, de 4,5 por 1,5. ¿Vemos el arma? No. Alfonso dice, no sé si es cortante, bicortante o monocortante. No veo la herida, veo la mancha de sangre. Lo que sí veo que la morfología de esta sangre es sangre cadavérica. Y alrededor hay una serie de fluidos, que es la separación del plasma, que es el líquido donde flotan los glóbulos rojos, y esto es típico de una mancha de sangre que es post-mortem. Y esto sigue, o sea que esto no es el fin. Hoy día ya las nuevas tecnologías de todos los trabajos del cuerpo, lo que ya ahora manejamos es esto, que esto es fácilmente modificable en programas de modelización 3D, y que ahora yo no me voy a llevar haciendo tan infinitas versiones del cuerpo, y que no aparezca por ahí más sudario, por favor. Porque ya con 3 versiones del rostro torturado, más versiones del retrato, más 3 versiones del cuerpo, yo creo que yo me siento ya perfectamente satisfecho. Esta fotografía aparece en el libro, pero claro, no entro en ello, pero simplemente digo que a ambos le pasó lo mismo. Ambos murieron de la misma manera y ambos recibieron sepultura de la misma manera y probablemente, bueno, pues si fue el movimiento del lino, la síndrome catará, que es la verdadera traducción que tiene, si la traducimos bien y no como se ha traducido en algunos textos, que es síndrome munda, que síndrome munda la traducimos por síndrome limpia, que quiere decir que José de Arimatea compró una sábana limpia, porque había sitios que probablemente vendían sábanas sucias, ¿no? Síndrome catará significa síndrome limpia. Los cátaros son los puros. Bueno, pues Jesús de Nazaret y el hombre de la síndrome recibieron una síndrome catará y un enterramiento noble, que si no, no habría sido posible toda la información que tenemos de estas mortajas. ¿Qué es Jesús de Nazaret o no es Jesús de Nazaret? Pues mire usted, eso es un tema a lo cual nosotros no podemos contestar. Por eso en la última parte, aparte de los agradecimientos, de los reconocimientos a tantas personas que me han ayudado, entre ellos Antonio Petín, que ha sido uno de los correctores también de la obra, Alfonso Sánchez Morcilla como el director del equipo, a Juan Manuel Rodríguez Almenar, a todos los miembros de mi equipo, a todos los especialistas que arriesgaron su prestigio trabajando en esto. Y también me dedico a decir lo que no es, lo que sabemos que no es. Este libro está lleno de preguntas, pero no tiene respuesta a lo que es la imagen. Fijaros, no es una pintura, veis cómo la luz la atraviesa,
y la sangre es lo único que es opaco. Si esto fuera pintura, eso ya descarta completamente que sea una pintura. No es de origen aditivo, no es una chamuscadura, como se ha dicho en muchos casos. Alguien hizo un gran relieve que lo calentó a más de 200 grados por igual, que bien es difícil calentar un relieve de 4,37 por igual a 200 grados, cubrirlo con un lino y ahora pretender que ahí deje todo una chamuscadura. Toda imagen provocada por chamuscadura, si no se la prueba con una plancha, le puede encender una luz negra y es fluorescente a la luz negra. La fluorescencia y la síndrome no están precisamente en la imagen. La imagen no tiene ninguna fluorescencia. No es una chamuscadura ni provocada por radiaciones de calor, como hablan algunas veces, protones de alta energía, chocaron con el tejido. ¿Y de dónde venían los protones? De un cadáver. Ah, se desintegró el cadáver. No. ¿Por qué? Porque eso no pasa. Y yo en un laboratorio haría todos los esfuerzos del mundo por desintegrar un cadáver y seguro que no lo consigo. Pero ni el mejor laboratorio que haya hoy día en el mundo conseguimos desintegrar un cadáver. O sea que las fuerzas de la física, la nuclear fuerte y la nuclear débil, me impide que eso pase. Porque son la nuclear fuerte la que mantiene los protones unidos en el núcleo del átomo, a pesar de que tienen signos positivos y se repelen. Entonces yo tendría que romper las fuerzas nucleares. ¿Y entonces qué pasaría? ¿Desintegraría el cadáver? Por supuesto que sí, el laboratorio, en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí. Entonces, todas estas cosas, por eso, en esta parte última es la que me dedico a decir que no es fruto de una radiación desconocida, que no es fruto de una chamuscadura, que no es fruto de una pintura, y además eso como artista lo podemos demostrar rápidamente. ¿Por qué? Porque los artistas sabemos cómo se hacen estas cosas. Y los artistas usamos el pensamiento lógico para establecer un tema que es muy importante, que es el tema de la proporción. El tema de la proporción. El tema de la proporción es fundamental y pertenece a los pensamientos de cada época. Y tenemos que en el gótico existía pues una idea del pensamiento de cómo tenía que ser las proporciones del cuerpo, en el arte bizantino existían otras, y si la síndrome fuera medieval, tendría que corresponder el pensamiento medieval. Y cuando nosotros comparamos la imagen, la comparamos con las proporciones anatómicas de Strass, o la comparamos con los cánones del momento ese, tanto de la tradición aritmética como la geométrica, vemos que se sale de todo. Es una imagen incorrecta. Por lo tanto, un artista que sabía dibujar mal. Aparte, la parte de adelante la dibujó bastante más alta que la parte de atrás. Por lo tanto, era una persona que medía más por detrás que por delante. Bueno, pues mire usted, eso es complicado. 1,92, 2,4 metros. Eso como, ¿por qué? O sea, esto es, sencillamente se puede rebatir muy bien lo que no es la imagen de la síndrome. Lo que no se puede rebatir, no se puede decir es lo que es. Es el gran problema. Esto que veis aquí es los negativos de hoy. El negativo de hoy, cuando se coge la síndrome y se le hace una fotografía, si la queremos poner derecha desde el punto de vista de lo que nuestro ojo ve, es decir, que las luces sean luces y las sombras sombras, y que la luz esté en la punta de la nariz, no en los huecos, que eso es lo que le pasaba a los artistas antiguos, que se volvían locos, porque el mismo Durero, cuando hizo la copia de la Sábana Santa en el 1516, el pobre hombre se volvió loco, y mira que era un dibujante, pero claro, por una parte decía, bueno, ¿cómo es que aquí tiene que haber luz y hay sombra? En una parte la ponía bien, como él creía, y en otra parte la ponía como la veía. Y aquello le salió un monigote, evidentemente. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene nada que ver con un negativo fotográfico. El negativo fotográfico necesita muchos más detalles. No solamente es la inversión óptica, es también la inversión de la lateralidad. Y en la síndrome no se invierte la lateralidad, esta es la parte derecha. Ustedes me diréis, ¿por qué la veo en la izquierda? Porque la imagen se forma en el interior. Se forma en el interior, Por eso aparece invertida. Y siempre nos hemos empeñado en darle la vuelta. No, es así. Si la quieres ver derecha, tienes que mirarla por la parte de fuera. Pero no hay imagen por la parte de fuera. Ese es el problema. Que lo que vemos es la imagen por la parte de adentro. Y la imagen por la parte de adentro es así. Y entonces diréis ustedes, bueno, entonces si aquí la nariz se ve más oscura, ¿por qué pasa? Esto es por la formación de la imagen. Por un misterio que no conocemos, cada punto de la imagen tiene más intensidad conforme está más cerca del lienzo. Y esa intensidad disminuye progresivamente de una manera perfecta en función de la profundidad. De manera que incluso lo que no está en contacto sale. Las partes que están más cerca de la imagen, de la sábana, son pues, las que están más intensas. Pero no es porque haya más color, hay más puntos afectados. Simplemente es eso.
Por la formación de la imagen se explica. Y si vemos una fotografía, también vemos lo siguiente. Yo no puedo fotografiar nada que no ilumine. Luego la fotografía se produce porque yo ilumino esta cajita y la luz que refleja es la que capta la cámara, ¿vale? La síndrome no es de luz refleja. ¿Por qué lo sabemos? Porque no hay ni sombras propias ni arrojadas. ¿Dónde está aquí el foco? Aquí sí. ¿Veis dónde está el foco? La dirección del foco la vemos. Ilumina los pies, ilumina la rodilla, ilumina los pectorales, ilumina las manos. Aquí es todo plano. Aquí la luz, ¿de dónde viene? De fuera no, viene de dentro. La luz viene de dentro. ¿Pero qué luz? ¿Qué cadáver? Emite luz. Es que no tiene sentido. Por eso digo que es una imagen imposible, no puede existir. Bueno, y si vemos esto ya, entonces ya apaga y vamos. Esta información es la información 3D que contiene esta imagen. Y esto lo he hecho yo, con un barrido isométrico de brillos. Y eso lo hace cualquiera de ustedes, y os sale este relieve. Ninguna pintura, ni las de Velázquez, tienen esta propiedad. Y además, si nos fijamos bien, os voy a marcar estas cositas, estos son los dientes. Los alveolos dentales con cada uno de los dientes. O sea que tenemos contraste de estructuras internas. Ustedes comprenderéis, eso yo lo digo en la última parte del libro. Lo que no me meto en eso, porque de eso podríamos desarrollar 2 capítulos. No más que de las propiedades específicas y misteriosas que la imagen tiene. Y así termina el libro. ¿Quién es el hombre de la síndrome? Esa es la pregunta que queda en el aire y que cada uno de vosotros, que cada uno de los lectores, bueno, 100, no hace falta que seáis lectores, en definitiva, si queréis plantearse esto sin tener el libro delante, porque la síndrome siempre está delante aunque no se haya escrito este libro, eso está clarísimo, existe desde hace muchísimo tiempo y todos podríamos arriesgarnos a dar la respuesta de qué es lo que hay ahí. ¿Es el hombre de la síndrome Jesús de Nazaret? ¿O simplemente es alguien que le pasó lo mismo que a Jesús de Nazaret? Esa es la pregunta que queda ahí del Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículo 18, 22. Ahora mismo el único sitio donde el libro se puede encontrar es en el enlace directo de esta plataforma de distribución del Círculo Rojo. Estará en catálogo dentro de muy poquísimo tiempo ya, y al mismo tiempo creo que hoy, esta mañana me comentaron que habían comprado el libro ahí en la librería San Pablo. Entonces quiero decir que ya en Amazon también. Bueno, en Amazon ya me han mandado fotografías de México con el libro, de Florida, de Miami, que mandase 2 años crucificado y ya me han mandado fotos con el libro. Ahora recientemente otra imagen yacente que me han mandado por lado de Sprint, también me han mandado fotos con el libro. O sea que el libro en Amazon está rodando. Lo que pasa es que en Amazon la calidad del libro no es la misma de la edición de Círculo Rojo. Amazon edita con su imprenta y entonces baja de calidad el papel, en fin. Es el libro, pero le falta la solapilla, en definitiva. ¿Ventaja que tiene? Bueno, que llega al mundo entero. Esa es la ventaja que tiene. Bueno, pues ya con esto yo termino. Creo que no me lo he cargado el libro, ¿no? ¿No? Pero bueno, nos da motivo para que haya interés y para que se despierten inquietud y sobre todo curiosidad morbosa, no, curiosidad científica. Esa es la bonita. Eso es lo que nuestro anterior jefe de equipo dice. Dice, cuando a mí alguien por la calle me pregunta alguna cosa o me pregunta en una conferencia algo sobre el sudario Oviedo, sobre la sábana santa, yo lo primero que intento ver por las preguntas que le hago si lo que tiene es verdadero interés, es decir, curiosidad científica, pues tiene verdadero interés, o simplemente lo que tiene es la curiosidad morbosa, de a ver qué saco yo de cierto es falso, si no es falso, la misma historia de siempre, ¿no? La curiosidad científica es la que te lleva a indagar con mucha más profundidad y a seleccionar lo que lees, sobre todo, eso es fundamental hoy día, cuando sabemos que hay tantas cosas que no tienen detrás pues, el rigor necesario para hablar de ello. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos dedicarle
10 minutitos, 15 minutitos, alguna duda que ustedes puedan tener. Aunque yo creo que ha explicado todo magníficamente, pero si alguien quiere alguna duda, alguna pregunta, pues nada, si no hay pregunta, agradecerle a toda la asistencia y por supuesto al profesor don Juan Manuel Miñarro el que haya querido estar esta noche con nosotros. Nos despedimos con otro fuerte aplauso. Gracias.